Hola a todos, hoy exploraremos amantes históricos que se volvieron más poderosos de lo esperado. De orígenes diversos, estas mujeres ascendieron en las cortes reales y lograron gran riqueza, influencia y autoridad. Sus historias son de ambición, escándalo y éxito extraordinario. Así que acompáñenme mientras exploramos sus vidas en nuestro primer relato. Retrocedamos a la mancomunidad de Polonia-Lituania. La mujer que algún día se convertiría en emperatriz, Catalina I de Rusia, nació como madre de Elena Skrobongsha el 15 de abril de 1684, en algún lugar del este de lo que entonces era la mancomunidad de Polonia-Lituania, un gran reino que abarcaba la actual Polonia, Lituania y gran parte de Bielorrusia y Ucrania. Sus padres, que eran originarios de la región alrededor de Minsk, murieron cuando ella era muy joven, alrededor de 1689, en uno de los grandes brotes de peste bubónica en Europa del Este. A los 4 o 5 años quedó huérfana. Los detalles de la vida de Marta después no son claros, pues relatos posteriores muestran versiones contradictorias. El patrón general fue que terminó viviendo en los años 90 en la casa de Johann Ernesto Gluck, un predicador luterano de Alemania que fue notable por haber realizado la primera gran traducción de la Biblia al letón. A finales del siglo XVII, él estuvo activo en la región del Báltico, en lo que ahora es Letonia. Marta trabajó en la gran casa de Gluck en su infancia y adolescencia, probablemente como sirvienta, ya que su vida temprana se conoce por fragmentos. Podríamos preguntarnos cómo ascendió hasta convertirse en gobernante de Rusia. Los inicios de este ascenso se encuentran en la tortuosa geopolítica de Europa Oriental y Septentrional durante el periodo moderno temprano. Entre mediados del siglo XVI y principios del siglo XVI. Segundo, esta región fue sacudida por una serie de grandes guerras, que en conjunto se conocen como las Guerras del Norte. Los protagonistas principales de estas guerras fueron la mancomunidad polaco-lituana, Suecia y Rusia. Lo que estaba en juego eran vastas extensiones de tierra a lo largo de las fronteras entre estas naciones y el control del mar Báltico. Por ejemplo, Suecia controlaba grandes porciones de lo que hoy es el noroeste de Rusia, incluyendo el territorio donde actualmente se encuentra la ciudad de San Petersburgo. Un punto importante de conflicto era la región del mar Báltico, y en particular la región conocida entonces como Livonia, que corresponde en términos generales con la actual Letonia, Estonia y Lituania. Esta fue una de las principales regiones en disputa cuando Rusia y Suecia volvieron a ir a la guerra, en un conflicto que se conoció como la Gran Guerra del Norte, y que duraría 21 años. Marta, de 16 años, vivía en Livonia en la casa de Gluck. Estalló la guerra, y pronto ella fue arrojada a este mundo volátil, el mundo en 1702. Estuvo casada brevemente con un oficial de caballería sueco, solo 8 días antes de que los suecos fueran expulsados por el avance ruso. Los acontecimientos que siguieron son nuevamente algo confusos. Pero Marta, quien se convirtió en una mujer joven y atractiva, parece haber terminado como la amante del mariscal de campo Boris Shremetev, el principal general del zar de Rusia, Pedro I. Como resultado, cuando Shremetev regresó a Moscú después de la conquista de gran parte de Livonia por los rusos, Marta fue llevada con él. En Moscú, Marta pronto terminó en la casa del príncipe Alejandro Menshikov. Menshikov era el confidente más cercano del zar y una de las personas más poderosas de Rusia. Es posible que Marta haya sido inicialmente la amante de Menshikov, pero su relación en los años siguientes se volvería política en el laberinto de la política zarista de Rusia. Alternativamente, puede que Menshikov y ella en realidad no hayan sido amantes,
sino que él la llevó a su casa con el propósito explícito de que ella llamara la atención de Pedro. Su objetivo era tener ojos y oídos extra en el centro del gobierno, en el Kremlin y otros palacios imperiales de Moscú. Si fue así, el esfuerzo valió la pena para 1703 o principios de 1704. El zar Pedro había tomado a Marta como su amante. Pedro, yo era un hombre complejo. Había ascendido al trono de Rusia en 82 cuando tenía solo 10 años de edad. Como resultado, solo comenzó a gobernar por derecho propio en 96, después de lo cual emprendió una larga embajada por Europa Central y Occidental. Su objetivo era traer de regreso a Rusia tantas ideas nuevas como fuera posible para modernizar el país y convertirlo en una de las grandes potencias del continente. Tras sus éxitos militares iniciales, conquistó grandes territorios en la región del Mar Báltico. Al inicio de la Gran Guerra del Norte, él planeó construir una nueva gran capital en esa vía fluvial. La construcción de esta nueva ciudad comenzó en 1703. Justo cuando conoció a Marta, la llamó San Petersburgo y la convirtió en la nueva capital de Rusia. Aquí Marta pasó la mayor parte de su vida, mientras la ciudad crecía siguiendo el modelo de Europa Occidental. Más o menos al mismo tiempo que se convirtió en la amante de Pedro, decidió convertirse del catolicismo romano al cristianismo ortodoxo griego, cambiando su nombre a Catalina Alexevna al mismo tiempo. Para entonces ya estaba muy rusificada y su ascenso en la corte estaba asegurado. En 1704 dio a luz a un hijo de Pedro, quien fue nombrado en honor al zar. La situación de Catalina como amante de Pedro era muy complicada. Por un lado, Pedro no estaba casado. Su primer matrimonio con Eudoxia Lupoquina, con quien se casó en la adolescencia tardía, fue infeliz y se divorciaron años antes. Por lo tanto, Pedro no estaba limitado por ninguna unión previa para casarse con Catalina, pero ella era extranjera y de origen social muy modesto. En monarquías como Francia, España o Inglaterra, esto habría impedido totalmente que él se casara con ella. Pero en Rusia era diferente. Por ejemplo, la ex-zarina Eudoxia provenía de una familia aristocrática de clase media y no formaba parte de la nobleza rusa. Aunque el origen de Catalina no era un problema, Pedro seguía dudando sobre casarse con ella y pospuso su decisión. Finalmente, la pareja se casó en secreto a finales de 1707, aunque no existen registros del evento. Unos años después, finalmente se casarían oficialmente en la Catedral de San Isaac en San Petersburgo, el 9 de febrero de 1712, momento en el que Catalina finalmente se convirtió en zarina o reina de Rusia. Casi 10 años después de iniciar su relación, pese a las dificultades del matrimonio, su unión fue entre dos claros compañeros ideales. Su correspondencia mutua da testimonio del afecto que sentían el uno por el otro. Ella lo apoyó firmemente en sus planes de hacer de Rusia una gran nación europea. El 12 de febrero, cuando finalmente se casaron oficialmente, él estableció una orden caballeresca, la Orden de Santa Catalina, en su honor. Sin embargo, su unión causó gran tristeza. Catalina tuvo 12 hijos con Pedro, entre 1704 y 1724. Pero solo 2 de ellos, una niña, Ana, nacida en 1708, y otra niña, Isabel, nacida al año siguiente, sobrevivieron hasta la adultez. De los demás, casi todos murieron en la infancia, ya sea a las pocas semanas o meses, o antes de cumplir 5 años de edad. En la época moderna temprana, era común que los niños murieran en sus primeros años por enfermedades hoy fácilmente tratables. Pero incluso para los estándares de la época, este fue un nivel de sufrimiento inusualmente cruel para Catalina y Pedro como padres.
Pedro murió a principios de 25, con solo 52 años. Su reinado había sido tan exitoso que se le conocía por el epíteto Pedro el Grande. Esto se debía a que estableció a Rusia como la nueva gran potencia de Europa Oriental y Septentrional. Tras el dominio sueco en el Báltico en el siglo XVII y su modernización del gobierno y sociedad rusa. Por ejemplo, fue el primer zar en fundar una universidad en Rusia. También había proclamado el inicio de un imperio ruso en 1721, haciéndose a sí mismo emperador de este, y a Catalina emperatriz consorte. Sin embargo, aún quedaba un problema de sucesión. Cuando Pedro murió en enero de 1725, aún no había nombrado a su heredero y no tenía ningún hijo legítimo vivo. El siguiente en la línea era Pedro Alexeyevich, un nieto de Pedro, que había nacido de Alexei Petrovich, un hijo del matrimonio anterior de Pedro, con Eudoxia Lupokina. Sin embargo, Pedro Alexeyevich tenía solo 9 años en ese momento. En consecuencia, Catalina, con la complicidad de su viejo aliado, el príncipe Menshikov, y varios otros dentro del gobierno, declaró que uno de los últimos deseos de Pedro había sido que Catalina lo sucediera. Como resultado, la huérfana de la mancomunidad polaco-lituana fue coronada como la emperatriz Catalina I de Rusia en 1725. El gobierno de Catalina fue exitoso pero breve. En realidad, el poder se repartía y Menshikov y otros nobles controlaban gran parte. Pero Catalina logró imponer algunas reformas. En particular, supervisó una reducción drástica del ejército ruso durante la Gran Guerra del Norte. El ejército ruso creció a casi 250,000 de hombres, siendo el más grande de Europa en ese momento. Sin embargo, el costo de mantener esta enorme fuerza militar era muy alto, y la carga recaía sobre el pueblo ruso en forma de impuestos opresivos. Catalina logró convencer a Menshikov y a los demás nobles de comenzar a reducir el tamaño del ejército. Terminada la guerra con Suecia, Rusia era la potencia indiscutible en Europa del Este. Con la reducción de impuestos en Rusia, la pobreza disminuyó considerablemente. Y Catalina se ganó mucho reconocimiento, estableciendo un precedente por el cual la monarquía femenina en Rusia fue celebrada por su pueblo en el siglo XVIII. Catalina también buscó en la región del mar Báltico y la mancomunidad polaco-lituana a sus 4 hermanos, de quienes estuvo separada en su infancia. Debido a que sus padres habían fallecido, logró esto con éxito, y después de reunirse con su familia, hizo que los 4 fueran establecidos como nobles rusos. En última instancia, el reinado de Catalina resultó exitoso, pero de corta duración. A principios del 27, le diagnosticaron un absceso en el pulmón. La verdadera enfermedad probablemente era tuberculosis, que no se identificó ni estudió bien hasta la década de 1820. A diferencia de Piotr, ella había hecho preparativos para la sucesión y nombró a Piotr Alexeyevich como su sucesor. Él sucedió a Catalina como Piotr II tras su muerte, el 17 de mayo de 1727, a los 43 años. El reinado de Catalina inició una destacada era de gobierno femenino en Rusia, siendo uno de los pocos estados premodernos gobernados principalmente por mujeres. Piotr II murió prematuramente en 1730 y fue sucedido por Ana I, la sobrina de Piotr el Grande. Reinó hasta 1740. Antes, un breve interludio llevó a la hija de Catalina, Piotr Elizabeth, al trono como Elizabeth I. Al morir en 1762 la sucedió Piotr III. Pero su gobierno también resultó de corta duración, ya que fue derrocado por su propia esposa después de 6 meses. Esa mujer, también llamada Catalina, gobernó Rusia durante 34 años y expandió el imperio hasta convertirlo en una de las principales potencias de Europa.
con un papel no solo en el mar Báltico y Europa del Este, sino también en los Balcanes y el Mar Negro al sur. En consecuencia, Catalina II llegó a ser conocida como Catalina la Grande. Así, el reinado de Catalina I abrió un periodo en el que Rusia estuvo dominada por una sucesión de gobernantes femeninas hasta finales del siglo XV II. Ahora retrocedemos más, hasta principios del siglo XVI. La mujer que algún día se convertiría en la reina del Imperio Otomano nació alrededor del año 1500 o 1501 en la ciudad de Rahuitín, en la región conocida como Rutenia. Actualmente es parte del oeste de Ucrania, pero en el siglo XVI Rutenia era una provincia del Reino de Polonia. No sabemos cuál era su nombre de nacimiento, aunque un experto en la vida de Hurrem ha especulado que era Anastasia Lisolska o Alexandra Lisolska. La futura reina nació mientras el sur de Europa experimentaba una presión creciente por el poder en expansión del Imperio Otomano. Esta nación de musulmanes turcos surgió en el siglo XIV desde Anatolia, una región que corresponde aproximadamente a la actual Turquía. A lo largo del siglo XV, su imperio experimentó una rápida expansión, conquistando gran parte de los Balcanes y partes del Levante. La ambición y fuerza del imperio se reflejaron en 53 cuando Constantinopla, nombre medieval de Estambul, fue conquistada a los bizantinos, poniendo fin al imperio bizantino. Tras casi 1200 años desde que el emperador Diocleciano lo estableció a finales del siglo III, guerras posteriores permitieron más conquistas en los Balcanes y en las actuales Rumania y Moldavia. En los 70, los otomanos crearon un protectorado en Crimea, en la costa norte del Mar Negro. Los puertos de esta región se volvieron un centro de comercio de esclavos de Polonia, Ucrania y Rusia hacia Estambul, el nombre que se le dio a Constantinopla tras su conquista por los otomanos. Es muy probable que la futura reina del imperio llegara a Estambul por el comercio de esclavos en Crimea. Probablemente la capturaron en una incursión de esclavos en 1516 y la llevaron a Cafa en Crimea, hoy el puerto de Teodosia. Desde aquí, posteriormente fue enviada a Estambul, donde se había trasladado la capital otomana. Aquí la colocaron en el harén imperial otomano, un gran hogar del palacio imperial, compuesto por las esposas del sultán actual, otras parientes femeninas, sirvientas y las concubinas del sultán. Lo más probable es que ella estuviera aquí para 1717 o 1718, y fue en este momento cuando adquirió el nombre por el que es más conocida popularmente, ya que este era Hurrem, una palabra persa que significa aproximadamente alegre o risueña. El nombre Roxelana se le dio mucho después por observadores y comentaristas de la reina. Significa la doncella de Rutenia. El ascenso de Hurrem en la capital otomana comenzó en el año 20, cuando se convirtió en la concubina de Suleimán, el hijo del sultán reinante Selim I. Esto habría sido justo antes de que el sultán muriera, y el 30 de septiembre del año 20, Suleimán ascendió como sultán del Imperio Otomano. Tenía 25 años de edad. Su reinado de 45 años expandió mucho el imperio y marcó el inicio de la edad de oro de la cultura otomana. Y por lo tanto, es conocido por la posteridad como Suleimán. La destacada Hurrem pronto alcanzó gran prominencia entre las concubinas de Suleimán. En 1522, ella tuvo a su primer hijo con el sultán, llamado Mehmed. 3 hijos más y una hija llegarían en rápida sucesión en los 4 años siguientes, mientras que un quinto y último hijo nacería finalmente en el 31. Una de las principales cosas que unió a Suleimán y Hurrem desde el inicio fue el nacimiento de varios hijos. El nacimiento de tantos hijos también demostraba el ascenso de Hurrem a una posición superior a una concubina común, ya que, en general, las concubinas otomanas estaban restringidas a tener solo un hijo varón con el sultán.
A pesar de su ascenso en el afecto de Solimán, Hurrem y él permanecieron sin casarse durante muchos años. Esto probablemente se debía a dudas sobre cómo se vería la unión en el imperio y entre los principales grupos de poder, incluida la nobleza otomana, ya que Hurrem era europea. Lo preocupante era que ella era cristiana ortodoxa oriental, no musulmana. Aunque tenía reservas sobre casarse con ella, Suleimán finalmente decidió tomar a Hurrem como esposa. Esto también se debió en parte a la muerte en 1534 de Hafsa Sultán, madre de Suleimán, quien fue reina madre hasta su fallecimiento, un estatus que Suleimán no podía permitir que una concubina superara durante la vida de su madre. Con la muerte de Hafsa, Suleimán y Hurrem se casaron en 1536, convirtiendo así a la esclava de Rutenia en Hurrem Sultán. La unión generó gran revuelo y fue muy reportada en Europa. Por ejemplo, un representante del Banco de Génova que trabajaba en Estambul, en ese momento informó a sus superiores en el Estado italiano que esta semana ha ocurrido en la ciudad un evento sumamente extraordinario, algo absolutamente sin precedentes en la historia de los sultanes. El gran señor Suleimán ha tomado como su emperatriz a una esclava proveniente de Rusia. Se habla mucho sobre el matrimonio y nadie puede decir qué significa. No hay duda de que el matrimonio fue por un afecto genuino. Aún hay mucha correspondencia entre el sultán y su esposa, lo que muestra claramente el amor que se tenían. Ella le escribía mientras él estaba en campaña militar en los Balcanes y el Levante. Su vínculo también se ve reflejado en el abandono de muchas de las reglas y tradiciones que dictaban cómo debían comportarse un sultán otomano y su consorte entre sí. Por ejemplo, antes la consorte solo debía quedarse en el palacio mientras sus hijos con el sultán crecían. Hürrem pasaría el resto de su vida en el palacio de Topkapi, la residencia principal de los sultanes otomanos durante el siglo XVI. Como resultado del afecto entre Suleimán y Hürrem, la reina de Rutenia también recibió un papel destacado en el gobierno del imperio, un desarrollo completamente novedoso. Roxelana fue responsable de la transformación del harén imperial en una institución que ejercía un poder político considerable en Estambul. Y esto allanó el camino para lo que se ha denominado el Sultanato de las Mujeres, un periodo prolongado durante el cual las mujeres desempeñaron un papel importante en el gobierno del vasto imperio otomano. Este Sultanato de las Mujeres comenzaría bajo Hürrem y duraría hasta mediados del siglo XVII, más de 100 años después. La influencia de Hürrem destacaba en las relaciones exteriores durante la rápida expansión del imperio, como la conquista de Hungría. La influencia de Hürrem ha sido clave en la política exterior en el norte de África y gran parte del actual Irak en Medio Oriente. Por ejemplo, pudo intervenir para evitar que Suleimán guerreara con Polonia, y hubo cartas entre Hürrem y el rey polaco, Segismundo II, Augusto de 1448 a 1572. Este es el único caso conocido donde una reina otomana tuvo contacto directo con un monarca europeo, y es completamente inusual para el periodo moderno temprano. Este contacto entre Hürrem y Segismundo bien pudo haber contribuido de manera significativa a la formación de una alianza entre los otomanos y los reinos polacos, en el 51, que se extendió casi 2 décadas. Después de eso, Hürrem también salió victoriosa de una lucha de poder en la corte otomana para determinar quién sucedería a Suleimán. La sucesión al sultanato no se determinaba dentro del imperio, como ocurría en Europa mediante la primogenitura, donde el hijo mayor vivo del gobernante heredaba el reino, sino más bien en Estambul. Cada sultán tenía muchos hijos, generalmente de distintas esposas y concubinas del harén imperial, y uno de estos sería elegido por el sultán como el más apto para sucederlo. En los años 50, Suleimán tenía 4 hijos vivos de sus uniones con Hürrem y Mahidevran. 3 de estos hijos, Selim, Bayezid y Cihangir, eran hijos de Hürrem, pero el mayor, Mustafa,
nació en 1515 de Suleimán y Mahidevran. Durante muchos años, Mustafa fue considerado el heredero aparente de Suleimán, no solo por su popularidad dentro del ejército otomano, sino también por el hecho de que había ocupado varios puestos militares y de gobernador de alto rango en las provincias del imperio. En los años 30 y 40, por supuesto, en los años 50, todo esto cambió durante una guerra con el imperio persa, con base en lo que hoy es Irán. En 1552, Mustafa fue sospechoso de conspirar para quitarle el sultanato a su padre. Esto culminó en el otoño de 1553, cuando Mustafa fue atacado por los guardias de Suleimán en una tienda militar en Turquía. Fue ejecutado, dejando el camino libre para que Selim o Bayaceto, dos de los hijos de Suleimán con Hürrem, lo sucedieran como sultán. En ese momento había una sospecha generalizada de que Hürrem había sido fundamental para despertar las sospechas de su esposo sobre Mustafa, con el fin de asegurar que uno de sus propios hijos se convirtiera en el heredero aparente del imperio. La evidencia no es concluyente y solo podemos especular si Hürrem estuvo involucrada. Este episodio fue clave para que su hijo Selim se convirtiera en el sultán Selim II en 1566, iniciando una línea directa de sultanes que gobernaría el imperio por años. Después de las propias vidas de Hürrem y Suleimán de regreso en casa en Estambul, Hürrem continuó generando interés de escritores en Europa y siguió influyendo en el rumbo de los acontecimientos en la capital turca. Se hizo muy conocida por sus obras de caridad, financiando muchas mezquitas en Estambul y otras ciudades importantes del imperio, como Jerusalén, además de fundar hospitales y asilos para pobres. Bajo su dirección se creó una cocina pública en la Meca para alimentar a los peregrinos pobres que hacían el Hajj a la ciudad más sagrada del Islam. Estas actividades generaron gran interés en la Europa cristiana, y existen varios retratos de Roxelana de mediados del siglo XVI. Es debatible qué tan fielmente reflejan su apariencia real, ya que los artistas que los realizaron en Italia y otros lugares no fueron a Estambul a pintarla, solo usaron descripciones o bocetos ajenos. Sin duda, la más famosa de estas representaciones de la reina otomana fue la realizada alrededor de 1550, ya sea por el gran pintor veneciano Tiziano o por un miembro de su escuela en el noreste de Italia. La reina otomana murió el 15 de abril de 1558. Probablemente tenía unos 56 años de edad, pero había estado sufriendo durante algún tiempo de una combinación de enfermedades, siendo lo más probable una mezcla de malaria y cólico. Se oró en la mezquita construida en Estambul por Bayezid II, abuelo de Suleimán. El ataúd de Hürrem fue llevado por altos funcionarios imperiales en la capital otomana, por las calles de la ciudad hasta la mezquita de Süleymaniyye, construida por su esposo a principios de los 50. Aquí fue enterrada en el cementerio, donde pronto se construyó una tumba elaborada para honrar a la mujer cristiana, llevada como esclava desde la frontera entre Polonia y Ucrania, que llegó a ser reina del Imperio Otomano. 8 años después, en el 66, su esposo, Suleimán, murió y fue enterrado en una tumba cerca de Hürrem Sultán. Nuestra tercera historia ocurre en los años 30. Francia. François d'Aubigné nació el 7 de noviembre de 1635 en la ciudad de Niort, en el oeste de Francia. Su padre era Constant d'Aubigné, un miembro de la pequeña nobleza en la Francia del siglo XVII, mientras que su madre era Jeanne de Cardillac. Constant terminó en Niort debido a su disensión religiosa. Él era hugonote o protestante francés y había sido encarcelado en Niort por el cardenal Richelieu, el ministro principal del rey Luis XIII, como resultado de sus creencias religiosas. Aquí conoció a Jeanne, hija de su carcelero, y tiempo después nació Françoise. Así, los primeros años de Françoise transcurrieron creciendo en la situación un tanto inusual de que su padre estaba preso en una cárcel que era administrada por su abuelo materno. Constant fue liberado en el 45 cuando Françoise tenía 10 años.
Poco después se fueron a las Indias Occidentales en el Caribe, donde a Constant le habían asegurado que sería nombrado gobernador de la pequeña isla de Marie Galante. Sin embargo, cuando llegaron allí, descubrieron que esto era información errónea. Finalmente, la familia regresó a Francia, donde el padre de Françoise murió en el 47. A partir de entonces, Françoise fue criada de manera estricta bajo la fe católica, hasta que su madre, curiosamente una católica ferviente en contraste con su padre, también murió en el 51. Posteriormente, Françoise quedó al cuidado de Madame de Noaillan, cuya hija era la madrina de Françoise. Sin embargo, Madame de Noaillan quería deshacerse de su nueva protegida y pronto la envió a vivir con Paul Scarron, reconocido poeta y autor francés de la época, quien estaba lisiado. Françoise se casó con él meses después, pese a la diferencia de 25 años, afirmando que prefería casarse con Scarron antes que entrar a un convento como esposa de Scarron. Ella presidía su salón literario. En los años siguientes, el matrimonio fue poco convencional y algunos especulan que quizá nunca se consumó. Siempre hubo lealtad entre ellos, y Francisca siguió cuidando a Pablo como enfermera, mientras su salud empeoraba antes de su muerte, en 60, 9 años después de su matrimonio. Así que en 60, Francisca se encontró viuda, habiendo cumplido apenas 25 años de edad. También estaba sin hijos, y dado su atractivo físico, al principio se sintió tentada a convertirse en cortesana. Sin embargo, tenía otras opciones. Como anfitriona del Salón Literario de Scarron, conoció a varias figuras destacadas de la sociedad francesa de mediados del siglo XVII. Estos contactos llegaban hasta la corte, donde Ana de Austria, la madre del rey Luis XIV, había accedido a proporcionarle una asignación anual de 2,000 libras. Una suma considerable para la época, suficiente para que Francisca viviera cómodamente, incluso sin casarse de nuevo. Por ello, pasó gran parte de los años 60 trabajando en la Sociedad Literaria de París y Francia. Sin embargo, las cosas cambiaron en el 66. Ese año murió la reina madre, y el rey, con quien Françoise no tenía relación, suspendió el pago por dificultades financieras. Poco después, Françoise aceptó una oferta de Françoise Athenay de Rochechouas, la marquesa de Montespan, una de las amantes del rey, para visitar la corte. Allí consiguió trabajo rápido. Aunque Luis XIV estaba casado con María Teresa, tuvo muchas amantes y llegó a tener 7 hijos ilegítimos con Montespan. Uno nació en el 69. La marquesa dejó al niño con Francisca en París y le proporcionó un salario y algunos sirvientes para realizar este trabajo. La situación continuó durante muchos años más. Luis XIV, en agradecimiento a Francisca por criar a su hijo ilegítimo, le dio 200,000 libras, con las que compró una propiedad en Maintenon. Más tarde, le otorgó el título de marquesa de Maintenon, en reconocimiento a su gran propiedad aquí y su servicio a la corona. No se sabe exactamente cuándo la relación de Francisca con el rey pasó de ser solo entre gobernante y sirvienta. Luis el XIV fue el monarca más poderoso de la Europa del siglo XVII. A los 4 años sucedió a su padre Luis el XIII como rey de Francia. En el 43, por lo tanto, no gobernó Francia por sí mismo hasta el 61, pero cuando lo hizo, mostró gran determinación para gobernar por decreto y derecho divino de los reyes. Por ello se le considera el epítome del absolutismo monárquico en la Europa moderna temprana. Como parte de esto, ordenó la construcción de un vasto y nuevo palacio real y corte en Versalles, a unos 20 kilómetros de París. Luis pensó que gobernaría Francia de forma más distante y reservada que sus antecesores, quienes vivían en el centro de París. En Versalles, la relación de Francisca y Luis floreció. Quizás desde 1673, pero claramente en curso para 1678.
A inicios de los 80, ella era la principal amante y había sustituido a la marquesa de Montespan en el afecto del rey. Luis parece cautivado por una mujer que podía conversar sustancialmente con él sobre política, economía y literatura francesa. Lo que alteró sustancialmente la situación en 1683 fue la muerte de la esposa de Luis, la reina María Teresa, quien había sufrido mucho, el 30 de julio, por complicaciones de un absceso en su brazo. La muerte de la reina permitía que Luis pudiera casarse de nuevo. Sin embargo, en una decisión inusual, el rey de Francia decidió casarse con su amante, pero no de manera oficial. Poco después de la muerte de la antigua reina, el rey y Francisca se casaron en una ceremonia privada, oficiada por el arzobispo de París, Francisco de Harlay, de Champallón. Se cree que ocurrió el 9 de octubre de 1683, aunque algunos sugieren que las nupcias secretas fueron en enero de 1684. A la ceremonia asistieron pocas personas, entre ellas el confesor del rey y algunos funcionarios de la corte. Por ello, pocas personas presenciaron la ceremonia y los detalles de la boda clandestina eran escasos y difíciles de hallar. Actualmente, lo claro es que fue en algún momento del otoño de 83 o en el invierno siguiente. Françoise d'Aubigné, marquesa de Maintenon, llegó a ser reina de Francia. Una reina que casi nadie sabía que era la nueva esposa del rey. Se han propuesto varias explicaciones sobre por qué el matrimonio se mantuvo en secreto. Se ha sugerido que el romance previo de la pareja antes de la muerte de la reina María Teresa pudo causar un escándalo público. Pero la verdadera razón probablemente fue que el estatus social inferior de François no lo hacía aceptable. Por las convenciones reales de la época, un rey como Luis debía casarse con alguien de sangre real de otra familia monárquica europea, para que su matrimonio fuera reconocido públicamente. Françoise no cumplía este requisito, por lo que se decidió no reconocer el matrimonio ante el reino. Probablemente habría sido evidente para todos los que tuvieran ojos cuál era el nuevo arreglo en Versalles. Como en otros palacios reales del periodo moderno temprano, el rey y la reina tenían apartamentos separados para ellos mismos. Pero Françoise pronto se instaló en los apartamentos sobre la gran escalera de Versalles, frente a los del rey. Con esto, los contemporáneos notaron que a partir de entonces, él siempre pasaba una parte significativa del día con Françoise. Dado esto, así como su inteligencia y educación, surge la pregunta: ¿hasta qué punto la reina secreta de Francia impactó la política y la sociedad francesas? La influencia política de la nueva reina y su impacto en la sociedad francesa en los años siguientes ha generado gran debate. Fue criticada extensamente por autores protestantes, quienes creían que tuvo algún papel en la decisión de Luis de reanudar la persecución de los protestantes franceses. En 1685, tras la revocación del Edicto de Nantes, que garantizaba libertad religiosa a los franceses en gran parte del siglo XVII, no hay evidencia que sugiera que Francisca fuera responsable de la decisión de su nuevo esposo. Y es puramente circunstancial que Luis tomara esta dura medida poco después de su boda secreta con su segunda esposa. De hecho, investigaciones recientes han sugerido justamente lo contrario, y que un secreto. La reina se opuso firmemente a las peores persecuciones contra protestantes en Francia en los años siguientes. En realidad, la influencia de Francisca no fue extensa durante los primeros 7 años de su reinado como reina. Un cambio ocurrió en el año 100, cuando la Guerra de Sucesión Española comenzó a estallar en toda Europa. Generalmente se entiende que Luis empezó a depender más de su esposa para recibir consejos. El gran conflicto entre Francia y España contra una coalición europea liderada por Gran Bretaña, Austria y la República Holandesa continuó hasta el año 14. Durante ese tiempo se cree que Francisca fue ministra no oficial del gobierno para su esposo.
Destacó el apoyo de Francisca a la educación femenina durante su reinado. Ella estableció la Maison Royale de Saint-Louis en Saint-Cyr, en París. Aquí, jóvenes francesas de familias nobles empobrecidas recibían educación. Una educación que no se basaba únicamente en un catolicismo estricto, como ocurría en muchas escuelas para la aristocracia, sino en la que también se les brindaba una formación literaria y social. La escuela era extensa y podía albergar a 250 estudiantes. Una vez terminada, decenas de maestros impartían aritmética, geometría, lectura, escritura, geografía, historia y más materias. El tiempo libre también se consideraba de gran importancia para cultivar una mentalidad sofisticada en los futuros miembros de la nobleza francesa. Y se animaba a los estudiantes a jugar ajedrez, damas y otras actividades de moda de la época. Françoise eventualmente reinaría como la reina secreta de Francia durante 32 años. Luis XIV murió el 1 de septiembre de 1715, tras un reinado de 72 años y 110 días, el más largo de cualquier monarca europeo. Curiosamente, la pareja nunca tuvo hijos pese a su largo matrimonio. Francisca ya tenía más de 40 años al momento de su matrimonio, y ningún hijo resultó del romance anterior. Remontándonos a los años 70, tras la muerte de su esposo, fue sucedido por su bisnieto, ya que el rey Sol había sobrevivido a sus herederos legítimos inmediatos. Luis XV le otorgó a Francisca una pensión considerable, y ella se retiró a Saint-Cyr, donde continuó recibiendo a algunas de las figuras literarias y políticas más distinguidas de la época. Notablemente, el zar Pedro el Grande de Rusia viajó por Europa central y occidental para modernizar Rusia. Francisca falleció el 15 de abril de 1719 a los 73 años y nunca fue reconocida como reina de Francia. No tuvo funeral de estado ni fue enterrada en la tumba real, sino según sus deseos, en los terrenos de la escuela que había fundado en Saint-Cyr. Su extensa propiedad en Maintenon fue legada a su sobrina, la duquesa de Noailles, debido al peculiar arreglo matrimonial entre ella y Luis XIV. Varios escritores la han reconocido y aparece en obras de Alejandro Dumas, F. Scott Fitzgerald y Arturo Conan Doyle. Nos quedamos en Francia para nuestro último relato, pero avanzamos hacia principios del siglo XVIII. Jeanne Antonietta Poisson nació el 29 de diciembre de 1721 en París. Sus padres eran el bastante exitoso François Poisson y su esposa Madeleine de la Motte. Sin embargo, se sospechaba que la madre de Jeanne tuvo una aventura, por lo que su padre podría no ser el biológico, ya fuera el financiero Jean-Paris de Montmartel o el recaudador de impuestos Charles-François-Paul Lenormand de Tourname. Lenormand de Tournem se convirtió en su tutor legal tras la huida de François Poisson en el 25 por deudas impagas. De niña, Juana era conocida por ser enfermiza. A la edad de 9 años, fue enviada a casa desde un convento ursulino en Poissy, donde había estado recibiendo una educación de alta calidad desde los 5 años, porque se había enfermado de lo que probablemente era tos ferina. Al llegar a casa, Lenormand de Tournem organizó educación privada y contrató a los mejores tutores disponibles. Sin embargo, nunca fue una estudiante sobresaliente en lo académico tradicional, pero floreció bajo la instrucción, en las artes. Le enseñaron danza, dibujo, pintura, teatro y mucho más. Era conocida por memorizar obras completas y por ser una gran patrocinadora de las artes desde niña. Al volver del convento ursulino, la madre de Juana la llevó con una adivina. Allí le dijeron que algún día reinaría sobre el corazón de un rey. La madre de Juana se aferró a esa predicción y decía que su hija cumpliría ese destino. Empezó a referirse a su hija como reinita, que significa pequeña reina. Juana disfrutó una infancia feliz
la cual concluyó con su matrimonio con Carlos Francisco Pablo Lenormand de Tournem, el sobrino de Carlos Guillermo Lenormand de Étoile, a la edad de 19 años. Lenormand de Tournem, quien seguía siendo el tutor de Juana, fue la persona que inició la relación entre Juana y su sobrino, porque obtendría una gran ganancia financiera con el matrimonio. Después del matrimonio en el 40, Lenormand de Tournem nombró a su sobrino como su único heredero, lo que otorgó su propiedad en Étiole a los recién casados. La propiedad estaba ubicada al borde de los terrenos de casa reales, algo que resultaría importante para los planes futuros de Jean. El matrimonio fue relativamente feliz, ya que ambos disfrutaban de la compañía del otro, algo que no siempre se podía decir de los matrimonios en esa época. Carlos se enamoró profundamente de Jeanne. Si se podía decir lo mismo de Jeanne es desconocido, pero sí le tenía cariño. Ella prometió que le sería fiel y se quedaría con él, a menos que el otro hombre en cuestión fuera el rey. Pero ella no se lo dijo. Durante su tiempo como mujer casada, Jeanne pudo visitar salones populares, que eran lugares donde hombres y mujeres podían reunirse para discusiones intelectuales. En París fue aquí donde llegaría a conocer a figuras como Voltaire, Helvétius y Montesquieu. Tuvo excelente compañía y aprendió mucho de quienes conoció. Con el paso del tiempo y a medida que Jeanne se hizo más popular, creó su propio salón en Étioles, que llegó a ser increíblemente exitoso. Se convirtió en una maestra de la conversación, perfeccionando su agudo ingenio por el que sería conocida. El matrimonio de Jeanne resultó en 2 hijos. Un hijo que murió en la infancia y una hija, Alejandrina Lenormand d'Étiole, que nació en el 44. Alejandrina era muy querida por sus padres y por su abuelo, François Poisson. Desafortunadamente, finalmente moriría a la edad de 9 años de peritonitis aguda, lo que causó inflamación en el revestimiento interno del abdomen y la cubierta de los órganos abdominales. Juana, aunque casada, estaba convencida de que las palabras de la adivina se cumplirían. Un día, ella estaba decidida a conocer al rey de Francia, Luis XV. Como su propiedad con su esposo estaba al final de los terrenos de casa reales, ella podía observar al rey y sus hombres al salir de cacería. Un día, decidió colocarse intencionalmente en medio de los terrenos, a pesar de que no se suponía que debía hacerlo. Llevaba un vestido azul mientras estaba sentada en un carruaje rosa, y en la siguiente ocasión, regresó con un vestido rosa sentada en un carruaje azul. Tal como lo planeó, llamó la atención del rey, quien quedó sumamente intrigado, y le envió un regalo de carne de venado para expresar su afecto. Sin embargo, como el puesto de amante principal ya estaba ocupado por una mujer llamada Madame de Châteauroux, el gesto no pudo llegar a nada. Hasta diciembre de 1744, tras la muerte de Madame de Châteauroux, empezaron a surgir oportunidades para Jeanne. Menos de un mes tras la muerte de la antigua amante, Jeanne recibió una invitación formal a un baile de máscaras en el Palacio de Versalles. El baile sería un momento crucial en la vida de Jeanne. El rey proclamó públicamente su afecto por ella. En el baile, el rey había estado disfrazado de un árbol de tejo, mientras que Juana estaba vestida como Diana, la cazadora. Los disfraces se suponía que representaban su encuentro en el campo de caza, donde el rey la había visto por primera vez. Para alejar a Carlos y como compensación por quitarle a su esposa, Luis XV le ofreció el puesto de embajador en Turquía, pero él se negó. Carlos nunca perdonó a su esposa por su traición y quedó desconsolado. Se consoló con aventuras en París, tuvo hijos y luego se casó de nuevo. Para marzo de 1845, Juana se había separado oficialmente de su esposo y aseguró su lugar en la corte como la amante del rey. Le dieron apartamentos reales y el marquesado de Pompadour,
lo que la convirtió en marquesa para ser presentada en la corte. Juana necesitaba un título y se volvió Madame de Pompadour. El 14 de septiembre del mismo año, fue presentada en la corte, escoltada por el primo del rey. En la corte, Juana quería asegurar su posición. Para lograrlo, dominó la etiqueta de la corte y se hizo amiga de quienes tenían posiciones superiores a la suya, especialmente de la reina. Juana dejó muy claro a la reina María Lexquinca que respetaba mucho su papel como reina, lo cual no siempre podía decirse de otras amantes reales. No tenía ninguna intención de reemplazarla, ni de sobrepasarla de ninguna manera. Quería que María estuviera segura de eso. La reina pareció tanto aceptar como apreciar el gesto de Juana, aceptando oficialmente a la nueva amante. El papel de amante principal del rey era mucho más que sexo. Madame de Pompadour se convirtió en duquesa, y luego en la 13ª dama de honor de la reina, el puesto más alto para una mujer, en la corte. Ella era la primer ministra. Ella nombraba ascensos, favores y destituciones. Incluso contribuyó a la política interna y exterior. Su influencia era tan grande que fue contactada por Wenzel Anton, príncipe de Kaunitz-Ritzburg, un destacado diplomático austriaco, en 1755, quien le pidió que interviniera en las negociaciones que llevaron al Tratado de Versalles, el cual prometía ayuda mutua entre Francia y Austria, si alguna de las dos era atacada por Gran Bretaña o Prusia. Su rol como amante principal marcó el fin de la Guerra de los 7 Años, que llevó a Francia a perder sus colonias en Norteamérica y casi a la bancarrota. Madame de Pompadour consoló al rey tras la derrota y lo ayudó a superar ese difícil momento del reinado. Madame de Pompadour mostró su apoyo a varias figuras y políticas diferentes. Eso finalmente fracasaría, trayendo más negatividad a Francia, que ya estaba sufriendo por su derrota en la guerra. Este apoyo y la manera en que el rey solía escuchar sus ideas llevaron a muchos miembros importantes de la corte a no agradarles ella. El desacuerdo con sus creencias políticas, así como la molestia por el amor del rey hacia una plebeya, solo empeoraron su reputación ante los ojos de muchos. Aunque las políticas que ella apoyaba perjudicaron al país tras la guerra, Madame de Pompadour fue una defensora de ministros que introducirían importantes reformas fiscales y económicas, como el comercio, la infraestructura y los impuestos sobre la renta, lo que ayudó a la situación financiera de Francia. A pesar de sus enemigos, Madame de Pompadour fue apoyada continuamente por el rey. Incluso después de que su relación sexual terminó en el año 50, ella siguió siendo su amiga y consejera más cercana. El rey era conocido por sus episodios de melancolía, y a menudo se decía que solo Madame de Pompadour podía sacarlo de esos sentimientos. Con el tiempo, fue la única en quien confiaba. Organizaba fiestas y excursiones de caza solo para él. El apoyo de Madame de Pompadour a las artes y a las ideas de la Ilustración podría considerarse su área de influencia más importante. Ella inspiró y apoyó a muchos, incluyendo a la escuela de los fisiócratas, que allanó el camino para el padre de la economía, Adam Smith, y sus teorías. Luego compró una fábrica de porcelana, fue modelo para pinturas y esculturas, y apoyó a grabadores aficionados y a talentosas actrices de teatro en espectáculos en Versalles. También se dice que inspiró el icónico estilo artístico rococó, gracias a su apoyo a todo lo relacionado con la creatividad. Ella ayudó a que París fuera vista como la capital del gusto y la cultura en Europa. Para cuando la relación sexual de Madame de Pompadour con el rey terminó, su nuevo papel como amiga del rey, que mantendría hasta su muerte, ya estaba consolidado. Desde su ataque de tos ferina a los 9 años que la sacó de la escuela, comenzó a enfermarse. Había sido enfermiza, con resfriados y bronquitis recurrentes, escupía sangre y tenía dolores de cabeza. Además, sufrió 3 abortos espontáneos durante su relación con el rey, lo que agravó su mala salud.
Madame de Pompadour falleció a los 42 años tras contraer tuberculosis. El rey permaneció devoto y trató de cuidarla, aunque no logró que mejorara. Sus enemigos celebraron su muerte, mientras el rey, artistas y pensadores que apoyaba quedaron devastados. Voltaire escribió: «Estoy muy triste por la muerte de Madame de Pompadour. Le estaba en deuda y la lamento, la lloro por gratitud». Parece absurdo que mientras un viejo escribiente apenas capaz de caminar siga vivo. Una mujer hermosa en pleno auge de su carrera debería morir a los 42 años, declaró supuestamente el rey, mientras la veía partir tosiendo de Versalles en medio de una tormenta. La marquesa no tendrá buen tiempo para su viaje, lo que significa que la marquesa no tendrá buen clima para su trayecto. Gracias por ver este video sobre amantes reales de la historia. Espero que les haya parecido interesante. ¡Feliz Año Nuevo a todos! También espero que lo hayan disfrutado con sus amigos y familias. Si quieren más videos largos, también háganmelo saber. Y si quieren más videos sobre este tipo de temas, también díganmelo abajo en los comentarios. Si no estás suscrito, ojalá lo hagas. Espero que hayan activado las notificaciones para recibir mis videos al subirlos. Eso es todo de mi parte. Nos vemos en el próximo Forgotten Lives. Gracias.